Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr. Estamos aquí otro día más. Vamos a meterle cañita aquí con nuestro amiguito el Dr. Jonathan Reid y vamos a chupar cuellos. Chupar cuellos. Ríos Carmesí. Vale, dijimos que íbamos a dar una vueltecita por Whitechapel, ¿no? Ayer destrozamos el barrio de de los muelles. Sí. Se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Vale. Ay, no mire la misión esta, gente. Es verdad. Vale. Ah, sí, íbamos a ir a Whitechapel para completar las quests que nos quedaban, ¿no? Bueno, las quests no, las pistas que nos quedaban por pillar, ¿vale? Ok. Y esta misión dije que la iba a buscar. Sí, porque... A ver, Oculus reparo. Sí, porque vete tú a saber dónde están las notas de braille. Vale, a ver. Misiones secundarias, ¿no? ¿Dónde está? Secundario. Jefazo, colección de investigaciones. Investigaciones se llama esto, ¿no? Sí. Esta es de Whitechapel, ¿no? Oculus reparo. Ah, o sea que lo podía haber encontrado antes de incluso haber hecho la misión, los textos. Vale, vete tú a saber dónde están. Bueno, esto que va a ser más difícil hasta con guía, ¿eh? A ver, tenemos dos. Es que claro, tampoco sé los que cogí. Tendría que recorrerme todo el mapeado, ¿sabes? Ah, mira. Como hay uno que está en West End, gente. Entonces me faltaría uno de los que me indican aquí. Vale, y como al West End no hemos ido todavía, ¿vale? Pues ya tendremos tiempo de terminar esta misión entonces. Lo que pasa es que entonces esto lo tenemos que dejar vivo si queremos terminar la misión. Porque este es el que me va a descifrar las notas de braille, claro. Tengo que avanzar la misión principal. Vale. Bien. Dicho lo cual, voy a ponerme aquí lo de las pistas para tenerlo aquí preparado. Vale. Hola. No he tocado nada. Hostia, no toca ni el mando, gente. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto loco. ¿O se ha puesto solo en pausa? ¿Puede ser? Puede ser. Yeah. Pistas de los ciudadanos. Whitechapel. Vale, me he dejado aquí preparado. Vale. ¿Dónde estamos? No lo sé exactamente. Ah, mira, estamos aquí. Vamos cerca del tío este, que era el de la misión esta. Y cerca de la misión principal estábamos. Vale. Entonces, vamos a ver. Esta es la misión. Estamos en Whitechapel, vale. Le podrían dar por culo la misión también. Que para lo que te dan en la misión, ¿sabes? Vale, aquí había gente que podíamos terminar de hacer sus misiones. Lo vamos a hacer luego. Vamos a la misión principal y luego vuelvo y ya está. ¿No? ¿O qué?
que tampoco quiero cargarme un montón, no sea que luego termine la misión principal y se vaya a dormir automáticamente o algo. Es que recuerdo que a veces que se iba a dormir automáticamente, ¿eh? Y eso es un marronaco que flipas. Vamos a Whitechapel, que está aquí detrás. Estamos aquí. Vale, vamos a ver. Hostia, hoy tengo lag. Vale, pues esto va por días. Joder, tío, en serio. No sé por qué a veces tengo lag y a veces que no. Ahora va bien, ¿no? Vale, a ver. Echemos un vistazo. Ah, con esta podíamos hablar. Es cierto. Porque hablamos con este. Y ahora podemos hablar con ella. Esta estaba al principio. Vale. Esta rompimos las pistas. Se fueron a la mierda, tío. Voy a ver lo que me dice aquí, pero... A ver, Cristina Popa. Es que fallamos aquí. Claro, aquí te dice solo las pistas. No te dice... Claro, están mal... O sea, conseguimos todas las pistas, pero hay dos malas porque le contestamos algo que no teníamos que haber contestado. ¿Sabes lo que quiero decir? Y este igual. O sea, es que están los dos. Además, esos son nivel 4. Vale, vamos a ir a hablar con esta, que todavía no teníamos pistas. Y estas dos pistas que tiene están sacadas ya directamente de la conversación con él, con Mason Sonboru, que es el que nos está ayudando con la misión esa que tenemos activa. Vale, luego tenemos a estos que me faltan pistas. Esto tiene que haber una investigación o algo con el padre. Seguramente. Ahora lo miraré. Y estos tienen también algo. Tienen que tener alguna investigación o algo. Esta estará en el cementerio, ¿no? No, esta se fue a Whitechapel. La tenemos que encontrar, creo. Vale, esta está a tope, esta está a tope, a tope. Vale, vamos a ver. Vale, podemos empezar por aquí. Vale, este, Joey Peterson. Vale, el Peterson ¿es el padre del que está aquí dentro o no? Aquí dentro, ¿quién hay? A ver. Este es el hijo de... Harry. A ver. Este es el Peterson, vale. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que este señor se mueva o algo. A ver si entra en la casa. Se va para arriba, tío. ¿Este no entra a la casa nunca o qué, tío? Está en la ventana, tío, ¿lo ves? Tiene que entrar en la casa o algo, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Joe? ¡Qué susto! Me cago en tu vieja, cabrón. Hola, Freeman. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Fran? Ojo, Vampyr, buenos días, buenos días. Hostia, qué susto me has dado, tío. Cabronazo. No se mueve, ¿eh? Ahora, ¿veis? Como sí que hay investigación. Ya la tenemos. Vale, ahora hay que saber dónde colocarse. Ahora entrará a la casa seguro. Claro, es que nos falta una pista de este, tío. Vale, pero no sé dónde hay que ponerse, tío. Supongo que en alguna parte de arriba. Claro, va a subir.
¿Cómo puedo localizarlo, tío? Hostia, por aquí. No, esto no es. ¿Dónde me he metido? ¡Ay! ¿Dónde me he metido? Aquí. Vale, vale. Es ahí arriba, sí. Estoy bien. ¡Ajá! Y voy a poner sus tacos. So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Vaya, de las pistas. Aquí está. Ven aquí, guapo. Voy a hablar contigo. You again? What do you want this time? Vale, tiene una relación complicada con su hijo, ¿verdad? Why is your relationship with your son so difficult? ¿Ya hiciste la misión de chantaje en Whitechapel? Sometimes I wonder if he's my own blood. Sí, la de... To be my son. Why not change that? La de la enfermera, If sí. you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way. Al final la perdoné la vida Tell me what I should or shouldn't do with my boy. y llegó a un trato con ella. Fuck you to interfere like that. Este no es lugar para criar a un niño, es demasiado protector. Es usted un mal padre. Este no es un lugar para criar a un niño, tías. I mean no harm to Váyase your de aquí. family. But if you want my advice, this is no place to raise a child. No matter where we live, Harry will always be sick and frail. At least here, I'm respected. And no one will ever dare touch him. Vale, voy a estar ya este, ¿no? Listo de sentencia, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Goodbye. Vamos a hablar con el niño. Niño, abre la puerta. Even my dreams are soaked. Yo lo de cautivar se quedó como en trance y al día siguiente estaba convertido en vampiro. Eso es lo que me pasó a mí en mi partida. No sé si has mirado mi serie, la otra, pero a mí se me convirtió. Eso, yo lo que hice fue eso. Cambiar la experiencia por... era, no sé, cautivarla, algo así, ¿no? Y la dejas como tonta. Y al final se convierte en Skull o vampiro, algo de eso. Hola, Ligius, buenos días. ¿Qué tal? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. Vale, a ver. ¿Alguna vez te ha pegado? You ¿Tu and papá? your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even, but he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job. If you can call it a job. Job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que tenemos que investigar? Pues ya está. Solo me falta una pista y ya está. Vale. Goodbye, young. Even my Ya están. Los tres. Pero creo que Whitechapel lo voy a esperar a tener más nivel de cautivar para hacérmelo, para que no me pase lo que me ha pasado aquí. ¿Vale? Que por haber dejado a estos dos que no tenía nivel, luego estos dos han muerto, estas dos escaparon y este también. Y perdí ahí un montón de experiencia que flipas. Por lo menos me llevé todos estos para la saca. Pero bueno, aquí todavía por lo menos mantenemos el hospital. El hospital va a desaparecer pronto.
Ay, me cago en la mano. Nivel 25 nada menos. Nivel 25 la tía, ¿no? Okay. Claro, yo ya soy nivel 31, tío. Claro, chupando sangre. Sube de nivel corriendo. Vale, este es el western. Bueno, esto ya los tenemos listos de caramelo. Vamos. Tengo que ir. A ver si era por aquí. Este no. A ver, la señora esta que te vendía cosas. ¿Dónde estaba, tío? Ni puta idea. No sé llegar a ella. Vale, tenemos que llegar a los niños. Ah, mira, aquí estaba Darius. Al niño con el padre. Es que por aquí me pierdo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Yo ya no sé ni dónde estoy yendo. Sí, era por aquí, creo. No, por aquí no es. Estoy poniendo la visión vampírica porque si no, no veo dónde está la peña. Ah, no, ¿esto es la casa de Darius? Sí, no, no sé. Sí. O yo qué sé. Vale, pero con esta podía comprarle cosas, ahora que me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la que se te ha convertido en vampiro. ¿Dónde está? ¿Arriba? Está arriba, ¿no? ¿Dónde está? Welcome back, Dr. Reid. Good evening, nurse. How should I address you? Dorothy? Dorothea? Miss Gray? Dorothy is alright. Dorothy. If you don't mind me calling you Jonathan. That's fine. What can I do for you then, Jonathan? Y porque estás en modo historia. Esa está... Ah, lo vamos a preguntar. ¿Cuál es la situación sanitaria local? How is the sanitary situation in Whitechapel? I don't know whether you have undertaken your own patrols or examinations, but local health seems stable. ¿Cómo van las How are cosas? things going in the dispensary? Things are going fine since we made our arrangement. ¿Tiene muchos Do you pacientes? have many patients? A few, but most of them just pass through and go back home, especially since those vigilantes stormed the building on the night you were here. ¿Han vuelto a atacarla? Have there been any more attacks by the uniformed men? No. It looks like they have Me found dejó un another escupitajo de business matarme. of the sort. ¿Cómo van las How are things cosas? going? Things are going fine. Se ha hecho ya, ¿no? Vale. Abandona sus prácticas de extorsión. I hope you've stopped jeopardizing this facility with your illegal business, Dorothy. Yes, I have. Most of the time. But the blackmail money is too useful to stop it completely. I just target less dangerous people. ¿Quién es la víctima actual? Who is the current victim? I would rather you did not know. You are my client, not my accomplice. Besides, I'm much more cautious since the first time you found me. Vale, porque chantajeó a Lady Why did Ashbury. you blackmail Lady Ashbury? She's a generous person. You could have asked her for money directly. She killed those patients, I'm sure of that. I know you like her, but that gingerhead has a taste for blood. Háblame de usted. Tell me about yourself, Dorothy. There is not much to say. My real name is Dorothea Crashunescu. I was born in Romania, and I may have been the best nurse Pembroke ever had, before you fired me. ¿Se arrepiente del Pembroke? Do you regret your time at Pembroke? I miss the energy. There was so much to do, so much to learn. Even though I was double-crossing the board, I felt I was part of something worthwhile there. ¿Volverá a Do Rumanía? you think about going back to Romania once the war is over and the epidemic here has been contained? Jonathan, this war will be over long before you will see any improvement in Whitechapel's sanitary situation. ¿Necesita de mi asistencia Do médica? you need medical help, Dorothy? I'm a professional nurse. Rest assured, I'll ask for your help if I need it. Ya estáis con la piña y la pizza. Venga, buen día. ¿No temas la muerte? Are you not afraid of dying? The epidemic is deadly and very contagious. I'm more afraid of being locked in a cell. I've seen what most hospitals do to the sick staff. They keep them hidden to avoid panic. ¿Confía en mí? Do you trust me?
You forced me to resign after you caught me trying to save a dying patient. Of course I trust you. You're a blackmailer, just like me. Allá, ¿no? Otra vez, el dispensario. Show me. ¿Qué tienes, maja? ¿Esto qué es? Estas muestras son para... Es que me confundo yo con lo de las muestras. Ah, este es para elaborar sueros. Bueno, vale, te la compro. 25 pavos. Opio. Vale. De momento de estas cosas voy bien, o sea que no... Hostia, esto es lo que tengo aquí. Uli. Mira, esta es la de Clickox. Esta es la de Southampton. Collar bonito. Yes, Southampton todo lo que tenía puesto ahí, Cruz de Son. It's locked, all right. Bueno, esto cuando la mates estará abierto. A ver si sé salir de aquí. Vale. No sé llegar a la tía esa, tío. Estaba por aquí, creo. O sea, por la salida. Ah, está aquí, coño. Mira dónde está. Good evening, my dear colleague. Vale, a ver... Sería incapaz de curar ni el más mínimo resfriado. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swamborer's cordial's secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Sí, es que aquí... A ver... al haberse ido a la mierda, por ejemplo, los muelles... por ejemplo, dos personas se han escapado. O cuando matas a alguien, uno si está relacionado se escapa y luego te lo encuentras por ahí o convertido o con la... O con la banda esta de los Priwen, ¿sabes? Los placebos pueden surtir efecto. No tiene intención alguna de ayudar. Hipócrita. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Vale, su hermano es cómplice en todo esto. Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap. He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swamborer cordial was his idea in the first place. Vale, ¿por qué se siente tan culpable por su hermano? Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine.
Vale, pues ya está, ya está. ¡Ay! Me falta una pista. Ah, espérate que no le he contestado, coño. Debería ingresar en una institución. Intenta aliviar su propio remordimiento. Es una locura. Debería ingresar a una institución. Don't you think he needs to be somewhere he can receive appropriate medical care? Mason wants to be useful, can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Vale, ya está. Vale, ya tenemos todo. A ver, que vendía esta. Lo mismo que la otra, ¿no? Vale. Pues ya estaría esto. Ah, me falta el niño ese que he dicho yo. Sí, espérate. El niño. La pista se me ha ido a la mierda. Por aquí, espérate. Es que no sé dónde llegar, tío. Hacia... Aquí está el escondite. Y creo que era por aquí. A ver, espérate. Era por aquí. ¿Quién hay ahí? ¿Quién me habla? Vale. Estos tienen que tener... una investigación de estas raras. No sé si tengo que hablar con ellos primero. A ver, ¿qué hace este? ¿Qué hace? ¿Es su casa? A ver. Bueno, tienes que tener una investigación, si no, no tiene sentido esto. Albert Palmer. Tiene que pasar por una puerta metálica primero, dice. Esa, ¿no? Mirando hacia dicha puerta. Salta. Bueno, te dice cómo es. Sí. Vale, pero tiene que entrar por la puerta, ¿no? Goodbye. ¿Y por qué no entra por la puerta? Intenta entrar, pero no ha conseguido. Good evening. A gun? Vamos a ver. Niño. Ahí no hace nada fumando. Venga. Tira para allá. Venga, muévete de lado. Este es el truquito, gente. El truquito es intentar hablar con ellos, salir de la conversación y ya se mueven, tío. ¿Dónde va este? A ver si no era la puerta esa. Que no sabe ni dónde vive. ¿Dónde vas, niño? En el Pembroke, si matas a ese que quiere suicidarse, no solo ya deja de intentar suicidarse, sino también da una donación al hospital. Mira aquí. Sí, ya lo sé. Yo ahora la tengo cabreada, ¿vale? Ahora la tengo yo cabreada. Que quiere denunciar al hospital porque mata a su hijo. Ahora entrará por la puerta esa, ¿no? Vale, ¿y dónde me pongo yo a investigar esto? Hola.
¿Se vuelve a ir para atrás? Vale. Es que no me sale... No sé dónde está el sitio donde tengo que espiar. Ah, entra por aquí, vale. Ah, mira dónde es, gente. Aquí recuerdo que esto estaba cerrado y no podía entrar. Vale, ¿y cómo espío yo este ahora? Es ahí. Tengo que poder subir o algo, gente. Es ahí. ¿Lo veis? Hostia, ¿cómo entro ahí, gente? Mira, aquí está la tía esta. Hostia, espérate, que se me va a escapar. Ahora voy a mirar la guía, tío, porque si no, se me va a escapar. Salta al balcón de la casa a la izquierda. Salta al balcón de la casa a la izquierda, una vez que pase por la puerta metálica. A ver, pero ¿cómo salto, tío? Si es que no me sale para saltar, ¿no? Ah, aquí, hostias, me cago en 10. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Bajo por aquí? Ah, que era por aquí. No encontraba yo una subida, tío. ¿Qué es eso? Ansiedad aguda y temperamento nervioso. Ah, que le roba la medicina al papa. A ver, voy a hablar con la señora esta antes de que se me vaya. Estaba por aquí. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? ¿Hola? ¿La he visto aquí? Gente, ¿dónde está? ¿Señora? ¿Señora? Estaba por aquí. ¿Dónde está la señora? La desaparecí. Estaba aquí, gente. Aquí. Good evening. Dr. Reid. It's good to see you again. ¿Qué pasa por ahí? Último día sin IVA en media más. Por si os interesa comprar algo. No. Y además, esto es un sacacuartos. Lo buscas en otra tienda y vale lo mismo. Buscas en Amazon o en algún sitio de eso y te cuesta lo igual. Te cuesta igual. ¿Cómo se gana la vida? ¿Por qué no se muda a un barrio mejor? ¿Cómo se gana la vida? What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. ¿Por qué durante la noche? That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Repartir medicamentos de forma gratuita. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reid. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. Tías, qué suerte. I can spend some on those who don't have any. ¿Por qué no se muda a un barrio mejor? Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reid. And for now I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else.
Vale, ¿cómo se siente? How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Es una actitud sabia. I've no doubt. That is a wise and useful attitude in this part of town. To be completely honest with you, I'm also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. ¿Sigue acordándose de su marido? Do you still think about your departed husband? A ver, hay algunas cosas que sí que es verdad que están rebajadas, pero la mayoría no. O sea, la mayoría que pone que está sin IVA es un sacacuartos. Igualan precios, ¿sabes? And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without Bueno, warning que a ver, and que without vale, seguro que va a valer más barato a lo mejor mercy. I live on. que al día siguiente allí, en el MediaMarkt, pero luego a lo mejor lo buscas en Amazon y más barato, ¿entiendes? Esta ya está, ¿no? Sí, esta ya está, gente. Goodbye. Vale, esta está ya lista de caramelo. Vale, ahora tengo que buscar al niño otra vez que se me ha perdido. ¿Dónde estaba el niño? No lo sé. Es que me pierdo por estas calles de mierda. Era por aquí. Niño, le robo la mercancía a tu papá. I'm not your boy, all right? Now piss off. A ver, esta no, esta no. Sobre la relación con tu papá. It is clear that you have a somewhat contentious relationship with your father. Oh, really? Nothing clever to say? He's an alcoholic. That must make life difficult. Oh, no, it's perfectly fine. No money, no home, no friends to lend a hand. My father should have died in France. Se merece tu paciencia por lo que soportó. I fought in France just like him. I know what he endured. He deserves your patience and your sympathy. Did you abandon your family? Were you so drunk you did nothing when your wife got sick? No? Then you're nothing like him. Ala, ya se me da la mierda la pista. ¡Me cago en tu papa! Joder, tío. Why did you try to steal your father's medication? Why shouldn't I? What has he ever done to earn my respect? Your father seems to hold quite a grudge against you. Man's a walking gin ball. I ain't seen him sober since he got back from the war. But the gun? Now that is a surprise. Goodbye. Se me ha ido la mierda una pista, tío. Joder. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. Estaba tan seguro de su culpa cuando le disparó. Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. Vale, me falta una otra pista, tío. Falta una pista, tú. A gun? ¿Por qué no puedo...? Niño, ya se me ha escapado el niño. How are you? I'm not your... Joder, con lo del niño. Me falta una pista, tío. Que le den por culo a estos, tío. Vamos a ver. Habla con él sobre su pasado. Sigue tu sentido de... Bueno, le haces lo de la investigación. ¿Vale? Mientras roba la medicina, vale. Tras conseguir la pista 2, habla con él sobre el robo y dile que su padre puede ser peligroso. Vale, yo lo que pasa es que la he cagado ahí. Vale, a ver, Benjamin. Habla con Álvaro sobre su vida en Londres. Pregúntale si robó la medicación de ese hombre y que a lo mejor lo confundió con otra persona. Eso lo he hecho. Después de conseguir la pista 1, pídele que te hable de la guerra. Luego asegúrate de decirle que no tiene por qué avergonzarse para conseguir la pista y evitar que quede como fallida.
Tras haber conseguido las pistas de Albert, habla con Benjamin y pregúntale qué piensa de que su hijo quiera unirse a la banda. Que no me sale esas cosas, tío. Te ha cagado. What happened? Hey, All right. sort of. It's true. I said, Goodbye, young. Pero no puede ser, sigue todas las pistas. Y la investigación. Debería de tener toda la conversación. Aunque se... Es que no me la da... ¿Veis que aquí no me la pone como fallida, tío? En el... A ver, espérate. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás, cabrón? Este se iba por aquí, ¿no? A ver. Good evening, Benjamin. La cagaste por Can I Lancaster, help? sí. What can you... Nothing. You... Yeah. Perhaps you could... A ver. What else? Háblame de la guerra. You... No me salta, tío. A gun, alcohol. No me salta, gente. A ver si es que está ya quitada y no me da cuenta. Espérate. ¿Está quitada ya? Este no es. Son estos dos. Pero es que no me sale la pista. ¿Ves? Este sale la pista tachada. Pero este no. Pero se habrá estropeado la pista. De todas maneras, estos dos te dan una mierda. O sea, que le den por culo. Y ya tomas por saco. Voy a chupar la sangre ahora mismo. Me cago en 10. Yo también la cago en las conversaciones. No, sí, es que aquí va mucho cuidado con lo que contestas, Ojito, ojito. Vale, esta iría ya, ¿no? Gente, vale, listo, caramelo. Estado, gente, vámonos a la misión principal. A ver si subimos un nivel de cautivar y luego vengo aquí y arraso con Whitechapel. A tomar por culo Whitechapel. Vale, lo de la misión de Oculus reparo. A ver. Oculus reparo. Esta es de Whitechapel. A ver. Una está en las alcantarillas. Ahora no voy a volver allí. Para ver si estuviese por aquí. Vale, una está en inmueble abandonado, donde tiene lugar otra investigación llamada represalias. A ver. Esos son Whitechapel, o bueno, más lejos, No, pero está volviendo. Vale, pero más o menos sé por dónde podría ser. Está por aquí. Por aquí, gente. Por aquí. Me marca exactamente la guía aquí. Que hay una investigación también aquí, no sé qué dice. Ni puta idea, tío. Ah, puedo ir ahí un momento. Por aquí, ¿no? Tengo otro marcador puesto, quitarlo, vale. Vale, sería por aquí. Esto es la... El boli abandonado. Tiene que ser por aquí. Sí, esa es la misión. Ya he hablado con el ciego porque no podía hablar al principio porque necesitas de cautivar 3.
Vale, pues supuestamente está aquí. Pues será aquí dentro, ¿no? Es que a lo mejor lo he cogido ya. Vale, es que esto es el... A ver. Esto es el escondite. Entonces tiene que ser aquí dentro. A ver. Exactamente. Tiene que ser por aquí, gente. A ver. Aquí tenía que haber una casa que se podía registrar o algo de eso. Ah. A ver. Creo que es aquí. Es que hay una que está en el West End, que todavía no hemos ido, entonces... Pero me faltaría una, porque me marca 2 de 4. Es que a lo mejor la cogeo ya, la que está aquí, ¿sabes? A ver, voy a asegurarme. A ver. Dice que está... Sube las escaleras hasta arriba del todo y pasa por una puerta. Elimina los skulls y déjate caer por el agujero del suelo. A ver. Pero todo esto ya lo hice, ¿no? Ah, era esto, sí, gente. Te tirabas por el agujero. Aquí salvabas a un pavo. Hostias, este me costó matarlo. No sé lo que me costó. Este se ha ido de aquí ya, ¿no? El que había aquí, ¿no? Claro, el que había aquí se habrá vuelto. Vale, a ver. Me tengo que tirar al suelo. Había un agujero, es verdad. Aquí había un agujero, ¿no? Gente. ¿Y el agujero? Ya no está el agujero, ¿no? Había un agujero ahí, ¿verdad? Hostia, ¿le han arreglado el agujero? Bueno, era por aquí. Ah, espérate. Sería por aquí arriba, claro. Estoy tonto. Aquí morí 40.000 veces. Nada. Ah, dice que te tienes que tirar obligatoriamente, o sea, no... Te tiras. Elimina otros skull más y pasa por la puerta mostrada en la imagen de arriba a la derecha. Ah, vale, entonces es donde estaba el otro. Habla con el hombre conmocionado, que resulta que Hagan Bates, que con eso ya habrás completado la investigación. Y ya que estás aquí, no te olvides de uno de los textos de braille por la investigación. Vale. Esto es... Todo esto ya lo hicimos. Se supone que el texto que había estaba aquí, gente. Pues por aquí, no sé dónde, pero por aquí tendría que estar. Aquí no hay nada. O sea que tiene que ser uno de los que tengo. Vale, entonces el otro debe de ser... A ver, es que aquí tiene que salir, ¿no? Los que tenemos, ¿no? No. Ah, hostia, me intento saber dónde están los textos en braille esos. Uno tiene que marcar 2, ¿no? ¿Es esto?
Ni puta idea, gente. Bueno, tenemos dos y no sé dónde los he cogido. Esa es la cuestión. Uno está en las alcantarillas, me ha dicho. Bueno, aquí. Otro estaba aquí. Ese ya lo sabemos que estaba aquí. ¿Vale? Uno estaba ahí. Ah, mira, aquí te dice exactamente dónde es. El texto sobre la cama. Vale, vale, te dice que está el texto sobre la cama. Aquí. Aquí no hay nada. Pues ya está. Vale. El 3. Un cadáver en la esquina de la calle de los muelles. Vale. Pues me falta o uno que está en los muelles o uno de las alcantarillas. Porque el del West End sé que no lo tengo porque no estaba ahí. Pues ya iremos. ¿No? Hay que subir o bajar. Bajar, ¿no? ¿Cómo volvía yo? Por aquí. A ver. Vale. Pues vámonos a la principal. Que vais a flipar. Con la principal. Vais a flipar con la principal, gente. Vámonos. ¿Ya por aquí? No. ¿Dónde me he metido ya ahora? Hostia, que por aquí no es. ¿Dónde me he metido yo? ¿No era por aquí? Hostia, tiene que ser por ahí, ¿no? ¿Dónde está el camino? Madre mía, que me pierdo. A ver, marca para allá. Es que no sé si puedo entrar por arriba. Se llama página arrancada de un diario. Vale, vale. Es que como ya se las he dado a este. De todas maneras tenía una. Cuando hablé con él me marcó 2. No sé por qué. I feel someone's eyes upon my neck. Bueno. Cuando lees 3 te marca 4. ¿Ah, sí? Ah, serán 3 entonces. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan is no demon. He's just a loving son, returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, it has been you all along. Ahí está Mary. Oh, it's me, all right, precious brother. Why did you Vivita y lure me coleando. here?
I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. Ugh. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No! This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I've in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth. Dr. Reid, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. No te da la opción de salvar a la hermana, es verdad. Confess your sins. ¿Has hecho ya? The slaughtered corpse of our mother. Ah, ¿se podía salvar a la madre? Tears. ¿Cómo? Brother dear, your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. And this time for good. You left me to rot in this grave. Nivel 21, bueno, la voy a reventar. Hemos llegado con mucho nivel. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary.
Come to me, Jonathan. Yes. Because you spared your captain, don't expect the same mercy from me. You've killed me, brother. Rest in peace. Ya, pero a mí no me da la opción de salvarla. Quiero decir, está todo en la cinemática. It's time to bring this conversation to an end. Forever. No me acuerdo si la salvé en la primera partida. No sé. Puede ser que la salvase, ¿eh? Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Puede ser. Será como muy de malo. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swan. Es que no me acuerdo. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. At last, I can forgive you. Tengo que moverme. Podrían haber arreglado el bug ese de la ropa, ¿no? Han tenido tiempo, 4 años. Unas noches más tarde. ¿Ves cómo sabía yo que esto iba a pasar? Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Capítulo 4. Fiebre en aumento. La gran cacería. Reúnete con Lady Asbury en el West End. ¿Ves? Aquí ya me mandan al West End. Estimado Dr. Reid, espero que lea pronto la carta que le envío, pues debo hablar con usted lo antes posible. La situación avanza rápidamente en el West End y estoy convencida de que corremos un grave peligro. La guardia de Priwen ha dado comienzo a su gran cacería en Londres. Llevan unas noches buscando activamente econs y matando a los que consiguen localizar. Lord Redgrave, presidente del Club Ascalon, se ha puesto en contacto conmigo. Quiere reunirse con usted de inmediato. Puede venir a mi mansión cuando guste. Debemos hablar del tema. Junto a esta carta le envío un pase oficial que le permitirá pasar cualquier barricada o control de la zona de cuarentena de la ciudad. Un cordial saludo, Lady Asbury. Vale. Ve a la mansión de Lady Asbury. ¿Y no he subido el nivel de cautivar?
Hostia, ¿cuándo subo yo el nivel de cautivar aquí en este juego? ¿Todavía sigo nivel 3? Hostia, ¿cómo se sube el nivel de cautivar aquí, tío? Va por misiones, ¿no? ¿O qué? Tantos curados. Es que todavía no tengo nivel 4, no los puedo matar a todos. Y si no los mato a todos luego, los que no pueda matar, bueno, pues dejamos estos vivos. Total, me sobra nivel, ¿sabes? Este le faltaba una pista, tío. Es verdad. Este me falta una pista, gente. El Harvey este. A ver. El hospital. ¿Cómo se llama este? Harvey, ¿no? A ver. Harvey Fiddick. A ver, hay una carta. No sé si la habré leído o no. Al lado de él. No sé si me habré dado cuenta yo de la carta. Cuanto más lo uses, más sube. No, eso no es cierto, ¿eh? Yo me he hinchado a usarlo para matar a un montón de peña. O sea, y no, el nivel te lo van dando con misiones principales, que lo he visto yo. Aquí no sé si sale en la guía algo de cómo sube esto. Nivel y experiencia, ¿eh? Vale, pero es que aquí no te dice nada del cautivar. A ver. ¿Cómo subir nivel cautivar Vampyr? Uh-huh. Hay que hacer misiones principales. Hay que hacerlo a través de... Sí, te lo dice aquí. Tienes que hacer misiones principales para poder hacerlo. Pues nada, nos toca irnos al West End. No queda otra. No queda otra. Bueno, hemos dicho que quería investigar. A ver, lo de la alcantarilla. ¿Esto qué? Doctor Swansea quiere hablar conmigo. Ahora hablamos con él. Esto lo quito. Vale, hemos dicho que
el de aquí es el que pillo. Entonces, hay uno en las alcantarillas. ¿Dónde he dicho que estaba el otro? No me acuerdo dónde he dicho. En los muelles. Sí, he dicho los muelles. En los muelles hemos dicho. Vale, y esta, aniquilar a los roedores. Ahí podemos buscarla, a ver. Y yo sin encontrar el agua para regar. El sable este había que subirlo, hemos dicho. Este tiene que estar guay, ¿no? Vale. Tiene 121 de daño. A ver. La que estoy usando normal era la clava de Seymour, ¿no? Vale. Vale. Paso de subir experiencia ahora. Me la guardo. Tenemos mucha experiencia. Cuando lo haga todo, subimos de golpe y ya andamos por culo. El agua seguramente estará ahí en el USN ese, ¿no? El agua potable ese. Aquí se ve que no tiene agua potable. Va a regar una puta planta, macho. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you. Una tienda de ropa. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. ¿Qué noticias tiene? What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Sobre la epidemia. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Sobre la Tell me violencia. more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Carta I de have Lady Ashbury. received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate.
I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Sobre la Is the cuarentena. quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Sobre la Why casa have de you Lady. never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Vale, ayuda en el West End. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. ¿Dónde está la hermandad? What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Queda mi trabajo por aquí. What of my commission here? Hay que mirarlo todo hasta los Nothing to fear, carteles. Jonathan. En algunos dan Your pistas. position Vale. here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Thank you, Edgar. Te dan dos pistas más, gente. Bueno. Vámonos. Para acá, ¿no? Vale, aquí en las alcantarillas es posible que me haya dejado a lo mejor el que me falta. Y si no, el otro está en los muelles. A ver, vamos a echar un repaso para coger la puñetera misión esa que me queda. O que le den por culo a la misión, ¿sabes? Se me ha quitado la misión, por cierto. Se me ha quitado, ¿qué ha pasado? Esto no es. Es esta, ¿no? Club reparo, vale. Se me falta una y no sé dónde está. A ver. Vamos a entrar al cantar en un momento. Desde aquí. Es que como hay varios sitios que donde puedes entrar, tío. A ver. Es que luego me dice que tengo que entrar por aquí en el capítulo 6. Y yo estoy en el capítulo 4, ¿eh? A lo mejor no puedo hacer esto todavía. Yo no sé si tengo la forma de... Hostia, nivel 23. ¿Y esto? ¿Son más fuertes o qué? ¿Esta estaba cerrada? Está abierta también, ¿no? La página no es ahí. En el oeste del hospital es donde está el laboratorio. ¿Hay que ir allí? ¿Al oeste?
Pero tienes que volver otra vez allí con una llave para la puerta. O sea que no lo hago ahora, ¿no? Me voy, ¿no? Entonces me faltará esa. Entonces a lo mejor la otra página que tengo es la de los muelles, supuestamente. Tendremos la de los muelles. Entonces lo dejamos. Vale. Ya, pero como total me queda una página aquí, total, no puedo hacer la misión, o sea que... Me voy al West End, ¿no? Por aquí vamos bien, ¿no? Hola, amigo. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. La reina famélica. No soy tu campeón, exijo que desaparezcas. Déjame en paz. No soy tu campeón. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Que te vayas, hostias. Pesado. Tired of all these puppet shows. Vale. Vamos a ir por la calle principal, ¿no? ¿O no? ¿Este pavo? ¿Estos vampiros? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Antígona. Doris Fletcher es en Antígona. Ah, no puedo pasar ahora. Que aquí hay un escondite, hostias. ¿No puedo usar? Cuarentena. Vale. It's locked. Ah, no está cerrada. Estupendo. It's locked, all right. Bueno, vamos para allá. It's locked.
Está quieto. Come la rata. This is despicable. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Mansiones aquí. So this is where she lives. What a splendid house. Bueno, ya estamos aquí en la casita de Lady Ashbury, gente. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Para la gente de YouTube. Y mañana continuamos. Dr. Reid, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I recounted your visit. How strange this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Vale, deje de llamarme eso. Llámeme Jonathan. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Pues Mary era el vampiro asesino. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force. Hola, Legolas, ¿qué tal? Muy buenas. Betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Maté a Mary 2 veces. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Pregunta del millón, ¿dónde nos conocimos? Hostias, no me acuerdo ya. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible. Yo tengo una memoria muy mala, Era mi intención. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I'm not sure that they will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Mi creador debe ser poderoso. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you
this conclusion. Parecía He is temporal. the only immortal I've seen appear in an ethereal Va a pensar que entra perfecto. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Sentí su poder. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Vale, ahora me toca a mí hacer las I think I should preguntas. ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Qué putada, ¿eh? No se lo puede ver. Call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Vale. ¿Quiénes son esos? Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Vale, ¿de cuántos miembros se compone? How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. ¿Lucharán contra Prewen? Will they fight the guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Vale, ¿por qué se lo han pedido a usted? Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Vale, ¿la ha amenazado? Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. ¿Por qué no solicitar su ayuda? Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Vale, ¿debería confiar en ellos? Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Vale, ¿por qué debería reunirme con ellos entonces? Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Debería mentirles. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Vale, siempre han sido una amenaza. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen
their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Vale, ¿quién es Lord Redgrave? What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. ¿Lo ha conocido? Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Vale, ¿cuántos años tiene? How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Vale, ¿cómo de poderoso es su alcance? How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. No todos son inmortales. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. ¿Algún nombre conocido? Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Vale, seguiré su consejo. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Vale, ¿se enfrentarán a Prewen y Ascalon? Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Prewen tiene una lista. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. ¿Deberíamos contraatacar? Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Vale, ¿a qué se refiere con la gran cacería? It is a great hunt. The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. ¿Por qué comenzar una segunda? Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. ¿Cómo sobrevivieron? How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Vale, en ese caso debe You huir. should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. ¿Y cuál es el plan? What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda.
¿Cómo puedo salvar Londres? How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. ¿Qué hará usted? What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. ¿Encontraré alguna vez a mi creador? Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you? ¿Ya se lo preguntaste? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. ¿No tiene ni una idea? You have no idea at all. You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Debo encontrar respuestas. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. ¿Volverá al Pembroke? Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. ¿Cuándo volveremos a When will vernos? we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Muchas gracias. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. Aquí te invita. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. Al morreo, coño. Come back to me soon. En mi partida no tenía los ojos tan rojos. Y yo, es que creo que está todo demacrado, de haber chupado tanta sangre, no sé, se le ha ido la... Yo creo recordar también que tenía mejor cara, Aquí podía coger cosas en esta casa, ¿no? Lo que pasa es que tendremos que volver luego, ¿puede ser? Habían cositas, ¿no? Algunos documentos y esas historias. ¿Puedo entrar? Ay, podía entrar, ¿no? Claro, puedes entrar en la casa e investigar un poco la casa. Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y mañana, pues nada, vamos a ver cuál es la misión. Hola.
Gabinete en la sombra. Preséntate en el Club Ascalon. Bueno, tenemos que presentar en el Club Ascalon. Bueno, investigar un poquito la zona esta y ir al Club Ascalon. A ver qué pasa allí. A ver si nos mandan a la mierda o qué cojones va a pasar allí. Nada más, espero que os pasé un buen rato, como he dicho antes. Un besazo y hasta mañana. Saludos. Chao, chao.